Todos los jueves a las 2 de la tarde, el sonido de un piano inundaba el centro comunitario de Riverside. La música era suave y agradable, de esas que te hacen sentir cómodo sin siquiera notar su presencia. Detrás de ese piano se sentaba una joven llamada Elena Rivera, cuyos dedos se movían suavemente sobre las teclas mientras los residentes mayores charlaban con sus bandejas de almuerzo. Elena tenía 28 años. Aunque la mayoría de la gente del centro la habría adivinado más joven, tenía un carácter tranquilo, siempre llegaba 15 minutos antes y vestía ropa sencilla de colores apagados. Su cabello oscuro solía estar recogido en una coleta pulcra y usaba gafas de montura fina que se subía por la nariz cada vez que se concentraba en una pieza musical en particular. Para todos en Riverside, Alina era simplemente la pianista amable. Nada más y nada menos. Lo que desconocían podría haber llenado volúmenes. Entre semana, Lena trabajaba en Morrison and Associates, una firma de contabilidad mediana del centro. Se pasaba los días encorvada frente a la pantalla del ordenador, conciliando estados financieros y preparando la declaración de la renta. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su escritorio, y la oficina olía constantemente a café quemado y tinta de impresora. No era la vida que había imaginado, pero le permitía pagar las cuentas y mantenerse ocupada. El trabajo en el centro comunitario era diferente. Era su única vía de escape, su único hilo conductor con un pasado que había guardado con cuidado. Llevaba 3 años viniendo a Riverside todos los jueves, tocando clásicos de jazz y piezas clásicas fáciles. Nada demasiado complejo, nada que llamara demasiado la atención. Los mayores la adoraban. La señora Chen siempre pedía hojas de otoño. El señor Patterson prefería cualquier obra de Frank Sinatra. A los gemelos Rodríguez, ambos septuagenarios, les gustaba escuchar viejas melodías de Broadway que les recordaban su juventud. Alina las tocaba todas con una suave sonrisa, con un toque ligero y firme en las teclas. Era invisible en el mejor sentido de la palabra. Música de fondo para la vida de los demás. Pero había momentos, pequeños momentos, en los que algo más se reflejaba en su rostro. Cuando sus dedos se detenían en ciertas progresiones de acordes, flotando allí solo un instante de más. Cuando cerraba los ojos durante una melodía en particular, y toda su postura cambiaba, volviéndose casi majestuosa antes de que se diera cuenta y volviera a su habitual modestia. Nadie notaba realmente estos momentos, o si lo hacían, no les daban mucha importancia. Lo cierto era que Elena tenía secretos, grandes secretos. 10 años antes, había sido aceptada en una de las escuelas de música más prestigiosas del país. La Escuela Juilliard de Nueva York le había ofrecido una beca completa después de asistir a su audición. La carta había llegado un martes por la tarde, y la leyó 3 veces antes de creer que era real. Sus padres habían llorado. Su profesora de piano la había abrazado tan fuerte que apenas podía respirar. Había ido y había sobresalido. Durante 4 años, Alina había estado rodeada de los mejores músicos jóvenes del mundo. Practicaba 8 horas al día, con los dedos recorriendo rápidamente Chopin, Liszt y Rachmaninoff. Los profesores habían elogiado su destreza técnica, su profundidad emocional, su capacidad para hacer que un piano cantara de maneras que conmovían al público hasta las lágrimas. Había ganado concursos. Había actuado en salas de recitales donde todos los asientos estaban llenos. Iba camino de lograr todo lo que siempre había soñado. Giras de conciertos, contratos discográficos, una vida dedicada exclusivamente a la música, y entonces su padre enfermó. El diagnóstico llegó durante su último año. Cáncer de páncreas, estadio 4. Los médicos le dieron 6 meses, tal vez un año, con tratamiento. Su madre la llamó llorando, apenas capaz de pronunciar las palabras. Alina se había sentado en su dormitorio, mirando la pared, sintiendo que todo su futuro se desmoronaba a su alrededor. Realmente no había una decisión que tomar. Sus padres lo habían sacrificado todo para apoyar su educación musical. Su padre tenía 2 trabajos para pagar sus clases de piano de niña.
Su madre la llevaba a innumerables concursos y recitales. Sin quejarse nunca del coste ni del tiempo, Alina terminó su carrera, se graduó con la mejor nota de su clase y regresó a casa. Eso fue hace 5 años. Su padre vivió más de lo que esperaban los médicos, aguantando casi 3 años. Elena lo cuidó, gestionándose sus medicamentos y citas médicas mientras trabajaba a tiempo completo en la firma de contabilidad. Había elegido contabilidad porque era práctica, estable, y su especialización universitaria había sido en administración de empresas. Los trabajos para concertistas de piano eran escasos y competitivos. No podía permitirse perseguir sueños inciertos mientras su familia la necesitaba. Tras la muerte de su padre, quedarse en su ciudad natal parecía más fácil que intentar reiniciar una carrera que ya la había dejado atrás. El mundo de la música avanzaba rápido. Los contactos que había hecho en Juilliard habían seguido adelante con sus propias carreras. El impulso que había construido se había desvanecido hacía tiempo, así que se quedó. Trabajó en Morrison and Associates. Vivía en un pequeño apartamento cerca del parque. Tocaba el piano en el centro comunitario Riverside todos los jueves e intentaba no pensar demasiado en lo que podría haber sido. El piano de Riverside ni siquiera era particularmente bueno. Era un viejo piano vertical que alguien había donado hacía años, ligeramente desafinado, con algunas teclas pegajosas que no siempre respondían bien. Pero Elena había aprendido a sortear sus peculiaridades, a extraerle música, a pesar de sus limitaciones. En cierto modo, ese piano se sentía como una metáfora de toda su vida. Ahora, ese jueves en particular de finales de octubre, Alina llegó a su hora habitual. El aire otoñal era fresco y las hojas crujían bajo sus pies mientras caminaba desde su coche hasta la entrada. Dentro del centro olía a la sopa del día, probablemente a minestrone. La gente del almuerzo ya se estaba reuniendo. Las sillas plegables raspaban contra el suelo de linoleum mientras la gente buscaba sus asientos. Se sentó al piano, arregló su partitura y comenzó a tocar. Sus dedos se movían automáticamente. Por canciones que había tocado cientos de veces. Toma 5. Moon River. ¡Qué mundo tan maravilloso! Las conversaciones a su alrededor crecían y se desvanecían, interrumpidas por risas y el tintineo de cucharas contra cuencos. Alina iba a la mitad, como pasa el tiempo. ¿Para cuándo? Vio que alguien se acercaba al piano. Era la señora Patterson, la directora del centro. Una mujer regordeta de unos 60 años, con cabello canoso y rizado y gafas rojas brillantes que colgaban de una cadena de cuentas alrededor de su cuello. Elena, querida señora Patterson, dijo, esperando un descanso entre canciones. ¿Tiene un momento? Alina asintió, girándose en el banco para prestarle toda su atención a la directora. Quería preguntarle sobre algo especial, continuó la señora Patterson, con las manos entrelazadas de una manera que sugería que estaba emocionada por lo que fuera que estuviera a punto de decir. Estamos planeando nuestro escaparate navideño anual para mediados de diciembre, y este año será un evento más grande de lo habitual. Alina escuchó. Ya adivinaba a dónde quería llegar. El alcalde va a asistir, dijo la señora Patterson, bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirativo, aunque nadie cerca prestaba atención. Y hemos invitado a algunos representantes de la Fundación Cascade. Ya saben, la organización que financia las artes, está considerando una subvención sustancial para la ampliación de nuestro edificio. Es maravilloso, dijo Elena, hablando en serio. El centro hizo un buen trabajo y le vendría bien el espacio extra. Así que, esto es lo que espero. La señora Patterson dijo, estarían dispuestos a tocar algo durante el evento. Nada demasiado sofisticado, por supuesto. Solo música navideña agradable. Tal vez un popurrí de villancicos clásicos. Algo que cree un ambiente festivo sin ser demasiado. No queremos eclipsar los discursos ni la presentación. Elena sintió un nudo en el pecho. Algo pequeño pero insistente. Por supuesto, se oyó decir,
con voz firme y agradable. Yo también estaría feliz, dijo radiante la señora Patterson. Oh, maravilloso. Eres un encanto. Simplemente hazlo simple y alegre. Ya sabes, ese tipo de cosas que hacen que la gente se sienta bien. Simple y alegre. Ese tipo de cosas que hacen que la gente se sienta bien. Alina sonrió y asintió, y la señora Patterson le dio una palmadita en el hombro antes de salir corriendo a revisar el servicio de almuerzo. Por un momento, Lena permaneció sentada inmóvil en el banco del piano. Sus manos descansaban sobre su regazo y las miraba como si pertenecieran a otra persona. Esas manos habían tocado para cientos de personas. Esos dedos habían dominado algunas de las piezas técnicamente más exigentes jamás escritas para piano. Ahora se les pedía que interpretaran sencillos popurrís navideños. Música de fondo para discursos y presentaciones. Respiró hondo, volvió a colocar las manos sobre el teclado y continuó con su repertorio. Pero algo había cambiado. Mientras conducía a casa esa noche, Alina no podía dejar de pensar en la petición de la señora Patterson, en el alcalde y los representantes de la fundación que estarían allí, en la palabra simple resonando en su mente. Esa noche, hizo algo que no había hecho en meses. Caminó hasta la antigua casa de su padre, donde aún vivía su madre, y entró con su llave. La casa estaba en silencio, su madre ya dormía arriba. Alina se dirigió a la sala de estar, donde el piano de su infancia aún estaba en un rincón. Cubierto con un paño para protegerlo del polvo, lo quitó y se sentó. Sus dedos encontraron las teclas en la oscuridad y comenzó a tocar. No la suave música de fondo que ponía en Riverside. Algo más, algo real. La música brotaba de ella. Todo el anhelo, el arrepentimiento y la pasión enterrada que había mantenido encerrada durante tanto tiempo. Y mientras tocaba, una decisión comenzó a tomar forma en su mente. Tal vez era hora de dejar de ser invisible. A la mañana siguiente, Alina se despertó con la mente aún llena de música. Se había quedado en casa de su madre hasta casi la medianoche, tocando piezas que no había tocado en años. De hecho, le dolían los dedos, algo que no le había pasado en mucho tiempo. Le sentaba bien, como despertar músculos dormidos. En la oficina, no podía concentrarse. Los números se desdibujaban en la pantalla de su ordenador. Se sorprendía a sí misma marcando ritmos en su escritorio, patrones complejos que no tenían nada que ver con la contabilidad. Su compañero de trabajo, David, le preguntó 2 veces si se sentía bien. Ella solo sonrió y atribuyó la culpa a la falta de café. Pero algo había cambiado. Esa pequeña semilla plantada por la petición de la señora Patterson había brotado en algo que ya no podía ignorar. Durante 3 años, Lena había estado yendo a lo seguro, siendo pequeña, olvidable. Se había dicho a sí misma que era necesario, que había hecho las paces con sus decisiones. Pero sentada al piano la noche anterior, sintiendo de nuevo el peso y la fuerza de la música real bajo sus dedos, se dio cuenta de algo incómodo. Se había estado escondiendo, no solo de los demás, sino de sí misma. Faltaban 6 semanas para el concierto navideño. La señora Patterson quería música navideña sencilla, y Alina se la daría. Prepararía un buen popurrí de villancicos, algo cálido y festivo que haría sonreír a la gente mientras bebían, ponchaban y esperaban a que comenzaran los discursos. Pero Alina no podía quitársela de encima. La imagen de los representantes de las fundaciones sentados entre el público, gente que financiaba las artes, gente que entendía lo que podía ser la verdadera música. Para el viernes por la noche, había tomado una decisión que la aterrorizaba y la emocionaba a la vez. Prepararía 2 piezas. La primera sería exactamente lo que la señora Patterson pidió. Música de fondo segura, sencilla y apropiada para un evento festivo en un centro comunitario. Pero la segunda pieza sería algo completamente distinto. Algo que representara quién era ella realmente, o al menos quien solía ser. No estaba segura de si realmente la tocaría. Quizás se acobardaría. Quizás el momento no le apeteciera.
pero necesitaba estar preparada por si acaso. La pregunta era qué tocar. Elena pasó el fin de semana en casa de su madre probando diferentes piezas en el viejo piano. Su madre, Rosa, estaba encantada de volver a oír música seria en la sala. No dejaba de buscar excusas para pasar de largo, deteniéndose allí con una suave sonrisa. Echaba de menos este sonido, dijo Rosa. El domingo por la tarde, llevándole una taza de té a Elena. Esta casa ha estado demasiado silenciosa. Elena tomó el té agradecida. Sin duda, ahora le dolían los dedos, pero era un dolor agradable. El que viene del trabajo, del esfuerzo. No estoy segura de si voy a tocar esto en público, mamá, dijo Elena, flexionando las manos. Solo estoy practicando, a ver si todavía puedo. Rosa se sentó en el sofá, observando a su hija con esos ojos de madre. Nunca lo pierdo, dijo Rosa en voz baja. Un talento como el tuyo. No desaparece porque dejes de usarlo un rato. Es como respirar. Puedes contener la respiración, pero no olvidas cómo hacerlo. Lena sintió un nudo en la garganta. He perdido la práctica. Hace años que no actúo. Ni siquiera sé si recuerdo cómo tocar para el público en lugar de tocar solo para mí. Así que esto va del miedo, dijo Rosa. No con crueldad. Alina no respondió de inmediato. Pasó los dedos silenciosamente sobre las teclas, sin presionar con la suficiente fuerza como para que sonaran, solo sintiendo la textura familiar. Quizás finalmente lo admitió. En Juilliard, actuaba todo el tiempo. Recitales, concursos, clases magistrales. Estaba acostumbrada a que la gente me observara, juzgara, tuviera opiniones. Pero eso fue cuando tenía confianza. Cuando creía que pertenecía a esos espacios. Y ahora soy contable y toco música de fondo en un centro para personas mayores. Alina percibió la amargura en su propia voz e inmediatamente se sintió culpable. Lo siento. No lo digo como suena. Estoy agradecida por lo que tengo. Es solo que no es lo que soñabas, terminó Rosa. Y no hay vergüenza en admitirlo. Mía. Tu padre no querría que dejaras de vivir tu vida porque él ya no está. Querría que tocaras. Lena sabía que su madre tenía razón. Su padre siempre había sido su mayor apoyo. Incluso durante esos últimos meses difíciles, cuando apenas podía hablar, le pedía que tocara para él. Se sentaba junto a su cama de hospital con un pequeño teclado, tocando melodías suaves mientras él se dormía. Tócame algo ahora, dijo Rosa, acomodándose en el sofá. Lo que sea que estés pensando para esta presentación, déjame escucharlo. Alina volvió al piano. Había estado considerando varias piezas. El nocturno en mi bemol mayor de Chopin, que era hermoso pero quizás demasiado suave. El Claron de Debussy, que era impresionante pero también algo esperado. Luego estaba la pieza a la que volvía una y otra vez, la que más la asustaba. El Concerto para piano de Rachmaninoff, sin 2 segundos de movimiento. Era una de las piezas para piano más famosas jamás escritas. Romántica, poderosa, técnicamente exigente. El tipo de pieza que requería todo del intérprete. Precisión, emoción, resistencia y valentía. Normalmente, se tocaba con una orquesta completa, pero Alina una vez transcribió un piano solo. Una versión para un concurso. Había ganado el primer puesto. Eso fue hace 7 años. Hace una eternidad. Voy a intentar algo. Alina dijo, probablemente sea demasiado ambicioso, pero quiero ver si todavía puedo. Puso las manos sobre las teclas, respiró hondo y empezó. El inicio fue suave, casi vacilante, como la primera luz del amanecer. Luego se fue construyendo, la melodía se desplegando con creciente pasión y complejidad. Todo el cuerpo de Elena se movía con la música, inclinándose hacia las frases, retirándose para los momentos más suaves. Sus dedos volaban sobre las teclas, ejecutando secuencias y arpegios que una vez había practicado hasta que le resultaron tan naturales como caminar.
Algunas partes estaban oxidadas. Se tropezó con algunos pasajes. Su memoria muscular no era tan aguda como antes, pero la emoción estaba ahí. La comprensión de lo que significaba la música, de lo que intentaba decir, no se había desvanecido en absoluto. Cuando terminó, hubo un momento de silencio. Entonces oyó un sollozo. Alina se giró y vio a su madre secándose las lágrimas. Esa Rosa dijo que con la voz cargada de emoción es lo que necesitas para tocar. No sé si puedo. No delante de la gente. No después de tanto tiempo. Entonces tienes 6 semanas para recordar cómo. Durante los siguientes días, Alina adoptó una nueva rutina. Seguía yendo a trabajar, seguía tocando en el centro comunitario los jueves, seguía manteniendo su vida normal en la superficie. Pero todas las noches iba a casa de su madre y practicaba. Empezó con ejercicios técnicos, fortaleciendo y agilizando las manos, escalas y arpegios una y otra vez hasta que dejó de tener calambres en los dedos. Luego trabajó en el Monoff de rock, dividiéndolo en pequeñas secciones, dominándolas antes de pasar a la siguiente. Era más difícil de lo que recordaba, no solo físicamente, sino emocionalmente. Cada vez que tocaba, tenía que enfrentarse a todos los sentimientos que había estado reprimiendo durante años. El dolor por su padre, la pérdida de sus sueños, la persona que podría haber sido si la vida hubiera sido diferente. Pero también había algo más. Algo inesperado. Alegría. Había olvidado cuánto amaba esto. No solo tocar el piano, sino tocar de verdad. Exigirse a sí misma. Luchar con un pasaje difícil hasta que de repente encajó y se volvió fácil. Sintiendo la música fluir a través de ella como electricidad en el trabajo. David notó el cambio en su estado de ánimo. «Pareces diferente últimamente», dijo una tarde, pasando por su escritorio. «Más feliz, quizás. ¿Pasó algo bueno?» Alina sonrió. «Solo estoy trabajando en un proyecto. Algo personal. Sea lo que sea, sigue haciéndolo. De hecho, estás tarareando mientras trabajas en los informes de gastos. No sabía que eso fuera posible». 2 semanas antes del concierto, Alina tomó una decisión. Tocaría el Rukmonov. No en lugar del popurrí navideño, sino después. No pediría permiso. No lo anunciaría. Simplemente lo haría. Quizás a la gente le encantaría. Quizás pensarían que estaba presumiendo o actuando de forma inapropiada. Quizás la señora Patterson se molestaría por haberse salido del guión. Pero por primera vez en años, Lena se dio cuenta de que no le importaba tanto ir a lo seguro. Practicaba todos los días. Sus dedos se fortalecieron. Los pasajes que habían sido torpes se volvieron fluidos. Se grabó en su teléfono y volvió a escuchar críticamente, ajustando su interpretación, encontrando el núcleo emocional de cada frase. La pieza duraba 12 minutos. 12 minutos en los que estaría completamente expuesta, completamente vulnerable. 12 minutos en los que todos verían quién era realmente bajo su apariencia tranquila y modesta. La idea todavía la aterrorizaba, pero también la hacía sentir más viva que en años. El martes antes de la presentación, Alina se quedó hasta tarde en casa de su madre, tocando la pieza entera sin parar. Cuando terminó, se quedó sentada un buen rato, con las manos apoyadas en las teclas y el corazón latiendo con fuerza. Estaba lista, o al menos tan lista como iba a estarlo. Rosa estaba en la puerta, observando a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. «¿Estás segura de esto?», preguntó Rosa con dulzura. Alina lo pensó. Lo pensó de verdad, en los riesgos que corría, en lo fácil que sería poner esa sencilla música navideña y pasar desapercibida. Pero luego pensó en pasar el resto de su vida preguntándose qué habría pasado si hubiera tenido el valor de ser vista, dijo Elena con sinceridad. «No estoy nada segura, pero lo voy a hacer de todos modos», sonrió Rosa. «Bien. Ahí es cuando sabes qué importa». Faltaban 4 días para la presentación.
El día de la presentación llegó con un cielo gris de diciembre y un viento frío que hizo que la gente saliera corriendo de sus coches hacia la entrada del centro comunitario. Alina apenas había dormido la noche anterior. Había permanecido despierta en la cama, repasando mentalmente la pieza de Rachmaninoff, con los dedos ligeramente crispados contra la manta como si tocara teclas invisibles. Una parte de ella esperaba despertar enferma. Nada grave, solo un resfriado lo suficientemente fuerte como para darle una excusa para no tocar. Pero cuando llegó la mañana, se sintió bien. Perfectamente, molestamente bien. Pasó el día en una extraña confusión, incapaz de concentrarse en nada. Intentó desayunar, pero solo pudo comer media tostada. Intentó leer un libro, pero después de 20 minutos se dio cuenta de que no había asimilado ni una sola palabra. Finalmente, se rindió y empezó a prepararse. Aunque el evento no era hasta las 7, a las 5:30 ya llevaba el mismo vestido negro sencillo que siempre usaba para las actuaciones. Nada sofisticado, nada que llamara la atención. Se había recogido el pelo como siempre y se había maquillado al mínimo. Mirándose al espejo, se veía exactamente igual que siempre, tranquila, olvidable, segura, pero le temblaban las manos. Su madre la acompañó al centro comunitario. Sintiendo que Elena estaba demasiado nerviosa para estar al volante, no hablaron mucho durante el trayecto. Rosa solo se acercaba de vez en cuando y le apretaba la mano a su hija. Y pase lo que pase esta noche, dijo Rosa al entrar al estacionamiento. Estoy orgullosa de ti, asintió Lena, sin atreverse a hablar. El centro comunitario se había transformado. Hileras de luces blancas decoraban el salón principal. Alguien había montado un escenario como Dios manda con cortinas prestadas del instituto local. Mesas redondas cubiertas con manteles rojos llenaban el espacio, cada una con un pequeño centro de piñas y velas. No se parecía en nada al comedor informal donde Alina solía tocar. El piano había sido trasladado al escenario. Alguien incluso lo había afinado, notó con alivio al probar algunas teclas. Seguía sin ser un gran instrumento, pero estaba mejor que antes. La gente empezó a llegar alrededor de las 6:30. Alina observó desde un lateral del escenario cómo la sala se llenaba. Reconoció a la mayoría de los estudiantes de último año del centro comunitario, todos vestidos para la ocasión. La señora Chen llevaba una chaqueta roja brillante. El señor Patterson llevaba una pajarita. Las gemelas Rodríguez llegaron juntas, ambas con elegantes vestidos que probablemente no se habían usado en años. Entonces comenzaron los invitados importantes. La alcaldesa Rodríguez entró primero. Una mujer alta, con cabello plateado perfectamente peinado, vestía un traje azul marino. Inmediatamente la rodearon la señora Patterson y varios miembros de la junta, todos ansiosos por saludarla. Detrás de la alcaldesa venían 3 personas que claramente estaban juntas. 2 hombres y una mujer, todos de entre 50 y 60 años, con la tranquila seguridad de quienes están acostumbrados a estar al mando. Elena se dio cuenta de que eran los representantes de la Fundación Cascade quienes podrían financiar la expansión del centro. La señora Patterson estaba radiante al darles la bienvenida. Gesticulando con entusiasmo por el salón decorado, Alina sintió un vuelco en el estómago. Esto era real. Esto estaba sucediendo de verdad. Una de las representantes de la fundación le llamó la atención. La mujer, de cabello corto y canoso, llevaba gafas elegantes y llevaba algo prendido en la solapa. Alina entrecerró los ojos, intentando ver qué era desde el otro lado de la sala. Entonces, casi se le paró el corazón. Era un pin de exalumna de Juilliard. El diseño distintivo era inconfundible para cualquiera que hubiera estado allí. La mujer era graduada de Juilliard. La mente de Elena daba vueltas. ¿Qué probabilidades había? De todos los representantes de la fundación que podrían haber venido esa noche, uno había ido a la misma universidad que Elena. Alguien que entendería exactamente el nivel de formación que había recibido Elena. Alguien que reconocería la verdadera técnica si la oyera. Esto lo cambiaba todo.
O tal vez no cambiaba nada en absoluto. A Elena le temblaban las manos. A las 7, la señora Patterson se acercó al micrófono que se había instalado en el escenario. Dio la bienvenida a todos, les agradeció su asistencia y explicó cómo se desarrollaría la velada. Alina tocaría música navideña primero, luego habría discursos del alcalde y los representantes de la fundación, seguidos de refrigerios y charlas. Simple, directo, tal como lo había planeado. La señora Patterson señaló a Elena. Tenemos mucha suerte de tener a Alina Rivera como nuestra pianista habitual aquí en Riverside. Nos va a dar el pistoletazo de salida con una hermosa música navideña. Elena se levantó y caminó hacia el piano. Le temblaban las piernas, como si fuera a tropezar, pero de alguna manera logró llegar al banco sin caerse. Se sentó, ajustó un poco su postura y puso las manos sobre las teclas. La sala quedó en silencio. Decenas de ojos la observaban. Podía sentir el peso de su atención, más pesado de lo que recordaba. Por un instante, el pánico la invadió. ¿En qué estaba pensando? No podía hacer esto. Ahora era contadora, no artista. Debería tocar el sencillo popurrí navideño y listo. Pero entonces sus dedos encontraron las primeras notas de Noche de Paz. Algo se tranquilizó en su interior. Esta parte le resultaba familiar. Esta parte era segura. Dejó que la música fluyera. Suave y cálida, justo lo que todos esperaban. Pasó suavemente a Deck the Halls. Luego, el primer Null. Las melodías eran sencillas y dulces, de esas que hacen sonreír a la gente. Y pienso en las navidades de mi infancia y en las reuniones familiares. Algunos del público tarareaban suavemente. Alina tocó el popurrí completo que había preparado. Unos 8 minutos de agradable música navideña. Al terminar, hubo un cálido aplauso. No entusiasta, ni abrumador, solo un cortés agradecimiento por un trabajo bien hecho. La música de fondo perfecta para un evento. Nada más. La señora Patterson volvió al micrófono, radiante. ¿No fue encantador? Gracias, Alina. Ahora, me gustaría invitar a la alcaldesa Rodríguez a decir unas palabras. La alcaldesa se levantó y caminó hacia el escenario, comenzando su discurso sobre la comunidad y la importancia de espacios como Riverside donde la gente podía reunirse. Alina debería haber dejado el banco del piano. Ese era el plan. Tocaría su pieza y se sentaría entre el público para los discursos. Pero no se movió. Se quedó en el banco, con las manos apoyadas en el regazo, mirando fijamente las teclas. Las palabras de la alcaldesa se convirtieron en ruido de fondo. Alina no estaba realmente escuchando. Estaba pensando en el broche de Juilliard en la solapa de esa mujer. En los 4 años que había pasado formándose para ser concertista de piano, en su padre, que creyó en su talento incluso cuando ella misma no lo creía. En el hecho de que había estado escondida durante 3 años, yendo a lo seguro, haciéndose pequeña. La alcaldesa terminó su discurso entre un cortés aplauso. Uno de los representantes masculinos de la fundación se puso de pie a continuación, hablando de la misión de su organización de apoyar la programación artística y a las comunidades marginadas. El corazón de Elena latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. La mujer con el broche de Juilliard miró hacia el escenario y por un instante sus ojos se encontraron con los de Elena. Había algo en esa mirada. No exactamente lástima, sino una especie de comprensión. Como si viera algo en Alina que otros no veían. O tal vez Alina lo estaba imaginando. Tal vez sus nervios le estaban haciendo ver cosas que no existían. El representante de la fundación terminó su discurso. Otra ronda de aplausos. La señora Patterson regresó al micrófono para presentar al último orador. Era la última oportunidad de Elena para dejar el piano y dejar que la velada continuara según lo planeado. En unos minutos, la gente empezaría a dirigirse a la mesa de refrigerios. La parte formal del programa habría terminado. Si iba a hacerlo, tenía que ser ahora. Las manos de Elena se dirigieron al teclado.
No tomó una decisión consciente. Su cuerpo simplemente actuó como si hubiera estado esperando este momento. Finalmente, no pudo esperar más. Empezó a tocar, pero no la pieza final que se suponía que debía tocar. No otra melodía suave y delicada diseñada para desvanecerse en el fondo. En cambio, eran las notas iniciales del concierto para piano de Rachmaninoff. No, dos llenaron la sala. El cambio fue inmediato y dramático. No eran las notas simples y predecibles de un villancico. Esto era algo completamente distinto. Algo poderoso, complejo y exigente que las conversaciones interrumpían a media frase. Las cabezas se volvieron hacia el escenario. La señora Patterson, que había estado charlando con uno de los miembros de la junta, se quedó paralizada, boquiabierta. Alina no miró a ninguno. Mantenía la vista fija en las teclas, en sus manos, en la música que emanaba del piano. El segundo movimiento comenzó suavemente, casi como una canción de cuna. Pero había un trasfondo de algo más profundo, algo que insinuaba la pasión que se avecinaba. Sus dedos se movían por las teclas con creciente confianza. La memoria muscular estaba ahí, más fuerte de lo que creía. Todas esas horas de práctica durante las últimas 6 semanas habían reconstruido conexiones en su cerebro y sus manos que nunca habían desaparecido del todo, simplemente se habían quedado inactivas. La música comenzó a cobrar forma. El suave inicio dio paso a pasajes más complejos, secuencias y arpegios que requerían una precisión absoluta. La postura de Elena cambió por completo. Enderezó la espalda, relajó los hombros. Se inclinó hacia la música, balanceando ligeramente su cuerpo con las frases. Ya no era la pianista de fondo. Era una artista que dominaba el espacio, exigiendo ser escuchada. La mujer con el pin de Juilliard se inclinó hacia adelante en su silla, con los ojos abiertos como platos. Sabía lo que estaba oyendo. Reconoció la pieza, reconoció la habilidad necesaria para tocarla. La madre de Elena, sentada al fondo de la sala, tenía lágrimas corriendo por su rostro. Pero Elena no era consciente de nada de esto. Estaba en otro lugar, absorta en la música, en la emoción que había estado conteniendo durante tanto tiempo. Cada nota cargaba años de dolor, pérdida y sueños sacrificados, pero también esperanza, alegría, y esa parte obstinada y feroz de ella que se había negado a morir. Por mucho que intentara ocultarlo, sus dedos ardían sobre las teclas, interpretando pasajes que desafiarían a la mayoría de los pianistas profesionales. El viejo piano del centro comunitario resonaba con sonidos que probablemente nunca antes había producido, llevado al límite por alguien que realmente sabía tocarlo. La música aumentó, alcanzando momentos de una belleza casi insoportable, para luego retroceder hacia reflexiones más tranquilas antes de volver a crecer. El rostro de Elena mostró una profunda. Todo lo que sentía. La máscara que solía usar se había desvanecido por completo. Así era ella realmente. Esto era lo que había estado ocultando. Y ahora todos podían verlo. La música llenaba cada rincón del salón del centro comunitario. Ya no era solo sonido. Era algo físico, algo que parecía presionar contra las paredes y envolver a cada persona en la sala. Las manos de Elena se movían con una velocidad y precisión que parecían casi imposibles. Sus dedos danzaban sobre teclas que hasta esa noche solo habían tocado melodías sencillas. La pieza cobraba intensidad. Lo que había comenzado como algo suave y casi inquisitivo ahora surgía con pasión y poder. Todo el cuerpo de Elena se movía con la música. Se recostaba en los momentos más suaves, luego se adentraba en el piano en los pasajes más contundentes. El sudor comenzó a formarse en su frente a pesar de la fresca noche de diciembre. Entre el público, la gente permanecía paralizada en sus asientos. El señor Patterson se quedó boquiabierto. Su anterior pajarita ahora parecía casi cómica en contraste con la música seria y profunda que los envolvía. La señora Chen tenía una mano presionada contra el pecho, con la mirada fija en Alina como si la viera por primera vez. Los gemelos Rodríguez se tomaron de la mano, apretándose fuerte,
ambos con lágrimas rodando por sus mejillas. Habían oído tocar a Elena cientos de veces antes, pero nunca habían oído esto. Nadie lo había hecho. La alcaldesa Rodríguez se había detenido a mitad de una conversación con un miembro de la Junta, y su sonrisa profesional había sido reemplazada por una genuina sorpresa. Había venido aquí esperando discursos, charlas informales y tal vez un agradable piano de fondo. Había asistido a docenas de eventos comunitarios exactamente como este. Todos se integraron después de un rato, pero esto era diferente. Los 3 representantes de la fundación habían girado sus sillas para mirar directamente al escenario. Los 2 hombres se inclinaron hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, completamente absortos. Pero fue la mujer con el pin de Juilliard cuya reacción fue la más llamativa. Se llamaba doctora Ellen Chan, aunque Alena aún no lo sabía. Se había graduado de Juilliard hacía 30 años y había dedicado su carrera a apoyar a jóvenes músicos a través de los programas de becas de la fundación. Había asistido a miles de conciertos en su vida. Se había sentado en salas de conciertos desde Nueva York hasta Viena. Tenía un oído entrenado y unas exigencias altísimas. Y ahora mismo, observaba a Alina con una expresión que mezclaba incredulidad y reconocimiento. Sabía exactamente lo que estaba presenciando. Esto no era solo buena interpretación. Era excepcional. El tipo de talento que surge raramente, el que la mayoría de los programas de música harían lo que fuera por nutrir y desarrollar. Y, de alguna manera, esta mujer había estado sentada allí tocando música de fondo en un centro comunitario. No tenía sentido. Pero Ellen no estaba pensando en eso en ese momento. Estaba absorta en la música. Como todos los demás, Alina pasó a una de las secciones técnicamente más exigentes de la pieza. Su mano derecha se movía por el teclado en rápidos arpegios mientras que su mano izquierda mantenía la base profunda y resonante. Era el tipo de pasaje que requería años de entrenamiento, horas y horas de práctica y concentración absoluta. Esta sección le preocupaba. Incluso en sus sesiones de práctica, a veces se tropezaba. Sus dedos ya no eran tan fuertes ni rápidos como antes. Pero esta noche, con la adrenalina corriendo por sus venas y 3 años de emoción contenida impulsándola, lo tocó a la perfección. Las notas caían como cascadas, cada una cristalina y colocada con precisión. Cruzó las manos, ejecutando movimientos que parecían casi coreografiados. El viejo piano del centro comunitario sonaba con una riqueza que sorprendió incluso a Alina. Tal vez había estado esperando todos estos años a alguien que realmente supiera tocarlo. La señora Patterson se quedó paralizada cerca de la mesa de refrigerios. Un vaso de ponche de plástico en la mano que había olvidado que sostenía. Su rostro mostraba una amplia gama de emociones. Conmoción, y ciertamente confusión, sobre por qué Alina nunca había mencionado que podía tocar así. Un poco de vergüenza por haberle estado pidiendo a este increíble músico que tocara música de fondo sencilla durante 3 años, pero sobre todo, a medida que la música seguía creciendo y elevándose, su expresión se transformó en algo parecido al asombro porque era maravillosa. No había otra palabra para describirlo. Alina alcanzó el clímax emocional de la pieza. La melodía que se había insinuado antes se manifestó con toda su fuerza, rica y desgarradora de belleza. Este era el momento en que Rachmaninoff había estado construyendo hacia la recompensa por toda la complejidad que había venido antes. Elena la tocó con todo lo que tenía. Todo su cuerpo se estremeció con la intensidad. Su rostro mostraba la emoción cruda de la música. Todas sus barreras derribadas. Todo su control cuidadoso abandonado. Las lágrimas corrían por sus mejillas ahora, como si no fuera consciente de que lloraba. Ella estaba tocando para su padre, que creía en su talento incluso cuando parecía poco práctico. Resmas que había dejado de lado. Por los años que había pasado siendo silenciosa, pequeña y olvidable, por esa parte de sí misma que había intentado enterrar pero nunca había logrado eliminar del todo entre el público. Casi nadie respiraba. Algunos lloraban a gritos. Incluso aquellos que no sabían nada de música clásica,
que no podían distinguir un concerto de una sonata, comprendieron que estaban presenciando algo especial. La música comenzó a descender desde el clímax. Al llegar a la sección final, la intensidad no desapareció, sino que se transformó en algo más profundo y reflexivo. La interpretación de Elena se volvió más matizada, más delicada. Estaba contando una historia sin palabras, pintando imágenes y sonido. Sus dedos se movían por las teclas con una ligereza que parecía contradecir la carga emocional de cada nota. Esta era la parte de la pieza que siempre la había conmovido más, incluso en sus días en Juilliard. La silenciosa aceptación del final, la paz que llega tras la lucha. David, su compañero de trabajo de la firma de contabilidad, había llegado tarde al evento, colándose durante el discurso del alcalde. Estaba de pie cerca de la pared del fondo, con el abrigo puesto, mirando a Alina como si nunca la hubiera visto. Era la mujer que se sentaba en el cubículo junto a él, la que procesaba los informes de gastos y rara vez hablaba más allá de un susurro. Sentía como si hubiera estado trabajando junto a una desconocida todo este tiempo. Alguien con un disfraz tan completo que nunca había sospechado lo que era. Debajo, Alina avanzaba hacia los compases finales de la pieza. Su interpretación se suavizó, volviéndose más tranquila e íntima. La pasión seguía ahí, pero ahora contenida, sostenida con delicadeza como algo preciado y frágil. La melodía fue decayendo, volviéndose más simple, más pura, y luego, después de 12 minutos que se habían sentido interminables e increíblemente breves, tocó el acorde final. La nota quedó suspendida en el aire, sostenida por las cuerdas del viejo piano, desvaneciéndose gradualmente en el silencio. Las manos de Elena permanecieron sobre las teclas un instante, con la cabeza gacha, respirando agitadamente. Todo su cuerpo temblaba levemente, exhausto por el esfuerzo físico y emocional de la actuación. El silencio se prolongó. Nadie se movió. Nadie habló. Era el tipo de silencio que sigue a algo profundo, cuando las personas necesitan un momento para volver en sí mismas, para recordar dónde están y en qué mundo se encuentran. La música las había llevado a otro lugar. Y el viaje de regreso requirió un respiro, una pausa, un momento para adaptarse. Alina levantó lentamente las manos de las teclas. Las colocó en su regazo y finalmente, con cautela, levantó la cabeza para mirar al público. Lo que vio le paró el corazón. Todas las personas en la sala la miraban fijamente. Algunos tenían lágrimas en los rostros. Algunos parecían aturdidos. Algunos parecían conmovidos sin palabras. Pero todos estaban completamente concentrados en ella, viéndola de verdad, tal vez por primera vez. El silencio se prolongó durante un segundo, y luego otro. Alina sintió que el pánico le invadía el pecho. ¿Había cometido un terrible error? ¿Había sido demasiado atrevida? ¿Demasiado presuntuosa? ¿Debería disculparse? ¿Explicar? ¿Decir algo para romper ese silencio interminable? Pero antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera hacer nada, la doctora Ellen Chan se puso de pie. No dijo nada. Simplemente se quedó allí de pie en medio de la sala, uniendo las manos en un solo aplauso. Luego otro, luego otro. El sonido de sus aplausos rompió el hechizo que los había dejado a todos paralizados. La alcaldesa Rodríguez se puso de pie de un salto, moviendo las manos en un rápido aplauso, abandonando por completo su compostura profesional. Su rostro mostraba genuina emoción, genuina admiración. Entonces el señor Patterson se puso de pie, sin dejar de aplaudir. Luego la señora Chen, luego los gemelos Rodríguez, abrazándose mientras se levantaban de sus sillas, conspirando con lágrimas aún corriendo por sus rostros. En segundos, toda la sala se puso de pie. Los aplausos pasaron de ser aplausos dispersos a un rugido que rivalizaba con la música que los había precedido. La gente ya no solo aplaudía cortésmente, vitoreaba. Algunos silbaban. Otros gritaban palabras de elogio que se perdían en el ruido general. Alina estaba sentada en el banco del piano, abrumada,
incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Había imaginado muchas reacciones posibles a su actuación: confusión, desaprobación, un reconocimiento cortés, incluso enfado de la señora Patterson por salirse del guión, pero no se había imaginado esto. La ovación continuó. La gente seguía aplaudiendo, seguía vitoreando. Algunos de los estudiantes de último año se abrazaban, abrumados por la emoción. David estaba de pie al fondo, sacudiendo la cabeza con asombro, planeando con tanta intensidad que le dolían las manos. La madre de Elena, Rosa, se abrió paso entre la multitud hacia el escenario. Su rostro era un mar de lágrimas, alegría y orgullo. Cuando llegó a Elena, la abrazó con fuerza. «Te lo dije», le susurró Rosa al oído a Elena, con la voz entrecortada por la emoción. «Te dije que nunca lo perdiste». Elena le devolvió el abrazo a su madre, mientras sus propias lágrimas fluían libremente. Los aplausos continuaron a su alrededor, sin mostrar señales. La señora Patterson también subió al escenario. Su sorpresa anterior se transformó en algo parecido a la alegría. Aplaudía con tanta fuerza como cualquiera. Una enorme sonrisa se dibujaba en su rostro. La doctora Ellen Chan permaneció de pie, aplaudiendo, pero también observaba a Alina con intenso interés. Su mente ya estaba trabajando, pensando en posibilidades y oportunidades. Había encontrado algo inesperado esta noche. Alguien especial. Alguien cuyo talento merecía ser compartido con el mundo. Los aplausos finalmente comenzaron a desvanecerse después de lo que pareció una eternidad. La gente volvió a sentarse, murmurando entre sí, procesando lo que acababan de presenciar. Pero la energía en la sala había cambiado por completo. Lo que había comenzado como un agradable evento comunitario se había transformado en algo inolvidable. Alina se secó los ojos e intentó recomponerse. Miró todos esos rostros que la miraban y, por primera vez en 3 años, no se sintió invisible. Se sintió vista. Y fue aterrador y emocionante a la vez. El resto de la noche pasó como un borrón para Elena después de que los aplausos finalmente se apagaran. La señora Patterson prácticamente tuvo que empujarla hacia la mesa de refrigerios porque la gente la rodeaba, queriendo hablar, estrecharle la mano, entender lo que acababan de presenciar. El señor Patterson repetía lo mismo una y otra vez. 3 años. 3 años que has estado tocando para nosotros, y no teníamos ni idea. Ni idea. La señora Chen abrazó a Alina con fuerza, hablándole en una mezcla de inglés y mandarín, diciéndole que la música le había recordado a su propia madre, fallecida hacía 20 años. Las gemelas Rodríguez la besaron en las mejillas, con los ojos aún húmedos de lágrimas, diciéndole que tenía un don de Dios que no debía ocultar. Alina intentó responder a todos, intentó ser amable y estar presente, pero su mente seguía dando vueltas. No podía creer lo que acababa de hacer. En cuanto empezó a tocar, el Ruckman parecía casi un sueño. ¿De verdad había sido tan atrevida, tan imprudente? Pero la evidencia la rodeaba. Esas personas habían cambiado por lo que habían oído. Podía verlo en sus rostros, en la forma en que la miraban diferente. La señora Patterson finalmente se abrió paso entre la multitud hasta el lado de Elena. Por un momento, Elena se preparó para la ira o la decepción. Había ignorado por completo el plan. Se había apoderado del evento con su actuación no autorizada. Pero la señora Patterson simplemente le agarró las 2 manos a Elena y se las apretó fuerte. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, con la voz llena de asombro más que de acusación. «Todo este tiempo te he estado pidiendo que toques canciones sencillas, y tú pudiste hacerlo», dijo Alina. «Me siento como una tonta». «No eres tonta», dijo Alina rápidamente. «Nunca te lo dije. Nunca se lo dije a nadie. Solo necesitaba tiempo para estar en silencio. Un rato para no ser esa persona. Pero tú eres esa persona», dijo la señora Patterson. «Ya sea que la toques o no, eso es lo que eres». Antes de que Elena pudiera responder, sintió una presencia a su lado. Se giró y vio a la doctora.
Ellen Chan allí de pie, esperando pacientemente una oportunidad para hablar. De cerca, la mujer era más pequeña de lo que parecía desde el escenario, pero había una intensidad en sus ojos que hizo que Alina se enderezara un poco. «Soy Ellen Chan», dijo la mujer, extendiendo la mano. Desde la base de la cascada, Lena le estrechó la mano, notando el agarre firme, los callos en las yemas de los dedos que marcaban a una compañera pianista. «Me fijé en tu broche», dijo Elena en voz baja. «Juilliard». Las cejas de Ellen se alzaron ligeramente. «Lo reconociste. Eres de la generación de 2018. Elena dijo, «Me gradué hace 7 años». La comprensión inundó el rostro de Ellen. «Y entonces tú volví aquí para tocar música de fondo en centros comunitarios». No era exactamente una pregunta, pero Alina captó la curiosidad. «Mi padre enfermó», explicó Alina, y las palabras le salían con más facilidad que antes. «Me necesitaba. Y después de su muerte, simplemente me quedé». Parecía más fácil que intentar reiniciarlo todo. Ellen asintió lentamente, con expresión pensativa. «¿Puedo preguntarte algo directo?» «Por supuesto. ¿Fue esta noche la primera vez que actuaste así en 7 años?» Elena lo pensó. «¿La primera vez delante de gente?» «Sí. Llevo practicando la pieza unas 6 semanas, pero antes de eso, hacía mucho que no tocaba nada serio». «No se notaba», dijo Ellen sin rodeos. «Tu técnica es notable. Tu interpretación emocional es madura, más allá de lo que esperaría de alguien de tu edad. Tocaste una pieza que desafía a los profesionales, y la hiciste parecer natural». Lena sintió que se le enrojecían las mejillas. No parecía natural. «Estuve aterrorizada todo el tiempo». Las mejores actuaciones suelen ser aterradoras», dijo Ellen con una leve sonrisa. «Mira, voy a ser muy directa contigo porque creo que necesitas escuchar esto. Lo que hiciste esta noche fue extraordinario. El tipo de talento que tienes no se encuentra a menudo. Sería un desperdicio, un verdadero desperdicio que te quedaras». «No intento esconderlo», empezó a decir a Lena. Pero Ellen la interrumpió con suavidad. «Quizás no conscientemente, pero lo haces. Y entiendo por qué. La vida sucede. Las responsabilidades suceden. Los sueños se posponen. Pero Alina, tienes 28 años. Tienes décadas por delante para hacer música, para compartir lo que puedes hacer con el mundo». Alina sintió que algo se rompía en su pecho. Este desconocido lo entendía. Realmente lo entendía. No solo la música, sino la compleja mezcla de culpa y anhelo que había definido la vida de Elena durante años. «No sé si puedo», admitió Elena. «Tengo un trabajo. La vida es estable. La estabilidad es importante», asintió Ellen. «Pero también lo es vivir. Vivir de verdad, no solo existir». Metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta de visita. La Fundación Cascade no se trata solo de donar dinero a centros comunitarios. También apoyamos a artistas individuales. Ofrecemos becas, oportunidades de actuación, conexiones con otros músicos y lugares. Le puso la tarjeta en la mano a Elena. «Quiero que vengas a tocar en nuestra gaila anual en marzo. La organizamos en el Hotel Riverside del centro». Asistieron unas 300 personas, incluyendo algunos de los promotores del arte más influyentes del estado. «Sería una actuación pagada y te prometo que tendrás un piano de verdad, no este pequeño y valiente piano vertical». Alina miró la tarjeta con el corazón latiéndole con fuerza. «No sé qué decir». «Di que lo pensarás», sugirió Ellen. «Pero no lo pienses demasiado. La gente necesita oírte tocar». Durante la siguiente hora, surgieron varias oportunidades más de conversaciones que Alina apenas había procesado. El alcalde mencionó que el Centro Cultural de la ciudad buscaba a alguien para dar clases de piano y recital ocasional. Uno de los miembros de la junta conocía a alguien en el departamento de música de la Universidad Estatal que buscaba un profesor adjunto. David, su compañero de trabajo gay,
Admitió que su hermana tenía un negocio de organización de bodas y siempre estaba buscando músicos talentosos para ceremonias y recepciones. Cada conversación parecía surrealista. Alina había pasado 3 años siendo invisible y ahora, de repente, todos querían saber de ella, querían darle oportunidades, querían escucharla tocar de nuevo. Cuando el evento finalmente terminó, alrededor de las 10, Alina y su madre estaban sentadas en el coche en el aparcamiento. Ninguna de las dos estaba lista para conducir todavía. Eso fue algo que Rosa finalmente dijo y luego empezó a reír. No una risa leve, sino de las que salen de lo más profundo. Esa que es mitad alegría y mitad liberación de tensión. Alina también se echó a reír, y pronto ambas estaban dobladas en dos, con lágrimas corriendo por sus rostros de nuevo, pero esta vez de risa en lugar de emoción. ¿Viste la cara de la señora Patterson? Rosa jadeó entre risas. Pensé que se le iban a salir los ojos de las órbitas. No puedo creer que haya hecho eso, dijo Elena, secándose los ojos. Me salí completamente del guión. Simplemente empecé a tocar. Eres magnífica, dijo Rosa, y su risa se transformó en una cálida sonrisa. Tu padre habría estado muy orgulloso. Está orgulloso donde quiera que esté. Alina sintió que las lágrimas volvían a asomar, pero ahora eran diferentes. No eran lágrimas de dolor ni frustración, sino algo más limpio. Algo que se sentía casi como esperanza. Durante las siguientes semanas, la vida de Elena comenzó a cambiar, tanto pequeñas como grandes. Conservó su trabajo en Morrison and Associates, pero también empezó a aceptar otras oportunidades. Actuó en la gala de Ellen en marzo, ante un público que incluía músicos, críticos y administradores artísticos. La actuación le valió una invitación para dar una serie de recitales en el Centro Cultural. La universidad le ofreció un puesto de profesora a tiempo parcial, 2 clases a la semana. Trabajaría con estudiantes de música, ayudándolos a desarrollar su técnica y a encontrar su propia voz como intérpretes. La idea de enseñar la aterrorizaba, pero, en el buen sentido, de una manera que sentía como un crecimiento. Seguía tocando en el centro comunitario Riverside todos los jueves. Pero, ahora, de vez en cuando, intercalaba algo más desafiante entre los estándares habituales del jazz. Los estudiantes de último año se habían convertido en sus más entusiastas seguidores, siempre ansiosas por escuchar lo que tocaría a continuación. La señora Patterson se había vuelto casi protectora del talento de Elena, presumiendo constantemente de su increíble pianista ante cualquiera que la escuchara. Incluso había iniciado una pequeña serie de conciertos en el centro, invitando a músicos locales a actuar. Con Alina como artista invitada habitual, David había aprendido a reconocer las señales de que Elena estaba atravesando una dificultad en su música. En los días en que parecía particularmente callada en el trabajo, él le preguntaba, ¿paz dura? Y ella sonreía, asentía y a veces hablaba de lo que estaba practicando, de lo que la desafiaba, de lo que la hacía crecer. 6 meses después de aquella noche de diciembre, Alina se encontraba sentada en casa de su madre, tocando el viejo piano solo por placer, sin ninguna actuación próxima, sin nadie a quien impresionar, solo ella y la música, como había sido de niña, cuando se enamoró del instrumento. Rosa la trajo té y se sentó en el sofá a escuchar. Exactamente como aquella tarde de domingo cuando Alina empezó a practicar el Rachmaninoff de nuevo. ¿Estás contenta?, preguntó Rosa cuando Alina hizo una pausa entre piezas. Alina lo pensó. ¿De verdad lo pensó? Pensó en cómo su agenda estaba ahora llena de ensayos, clases y actuaciones. En lo cansada que estaba casi todos los días haciendo malabarismos con múltiples trabajos y responsabilidades. En cómo a veces echaba de menos la simplicidad de ser simplemente una contable que ponía música suave de fondo una vez a la semana. Pero también pensó en la sensación de sus dedos sobre las teclas, ejecutando un pasaje particularmente difícil y acertando a la perfección.
En las caras de sus alumnos cuando por fin comprendían un concepto que había estado intentando enseñarles sobre subirse al escenario y compartir algo hermoso con un público que realmente escuchaba. Sí, dijo, sorprendiéndose de lo segura que se sentía. Lo estoy. Es complicado, lioso y a veces abrumador. Pero estoy contenta, dijo Rosa simplemente. Eso es todo lo que tu padre y yo siempre quisimos para ti. Ni éxito, ni fama, ni reconocimiento, solo felicidad. Solo una vida donde puedas ser quien realmente eres. Alina volvió al piano y comenzó a tocar de nuevo. Esta vez no era un Rachmaninoff, sino algo que había estado componiendo ella misma. Una pieza nueva, aún tosca e inacabada, pero completamente suya. La música llenó la casa, y Alina sonrió mientras tocaba. Había pasado 3 años intentando ser pequeña, intentando ocultar lo más grande de sí misma. Un momento de valentía, una decisión de dejar de esconderse, lo había cambiado todo. No se arrepentía de los años tranquilos. Le habían dado tiempo para sanar, tiempo para estar con su padre en sus últimos años, tiempo para descubrir quién era sin la presión del rendimiento y las expectativas. Pero tampoco se arrepentía de volver a la luz a veces. Se dio cuenta de que lo más valiente que puedes hacer es dejar que la gente vea quién eres realmente. Poner tu música a todo volumen en lugar de mantenerla suave y discreta, ocupar espacio en lugar de encogerte para encajar en las expectativas de los demás. Aquella noche de diciembre, cuando le pidieron una melodía sencilla y ofreció una interpretación que impactó a todos, Alina no solo reveló su talento a los demás. Se lo reveló a sí misma. Y eso, más que cualquier otra cosa, marcó la diferencia.